Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la radio TV Libre de INRED, un espacio de análisis y de debate sobre la vigencia de los derechos humanos que se transmite en nuestras redes sociales. Hoy nos preguntamos, ¿en manos de quién está el derecho a la comunicación? Esto a propósito de las reformas presentadas por el gobierno de Lenín Moreno a la Ley Orgánica de Comunicación, catalogada por muchos sectores sociales como una ley mordaza. Nos preguntamos si las reformas propuestas por el Ejecutivo superan los cuestionamientos que se generaron y cuál es el rol de los diversos sectores de la comunicación para garantizar este derecho. Para este debate nos acompañan a mi izquierda Ana Costa, directora de la Fundación El Churo, organización que trabaja por el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria. Y a mi derecha, a César Ricaurte, director de Fundamedios, organización que ha sido muy crítica a la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación implementada en el gobierno pasado. Este debate lo haremos en 4 bloques en los que analizaremos las reformas y su incidencia en los medios públicos de comunicación, los medios privados y los medios comunitarios. Además, analizaremos si estas reformas propician el ejercicio del derecho a la comunicación. Ahora bien, vamos a empezar por César Ricaurte. ¿La comunicación es un derecho humano o es un servicio público? ¿O es un derecho humano que se ejerce a través de un servicio público? En este caso, a través de los medios de comunicación que brindan este servicio. ¿Qué nos podrías decir? Gracias por la invitación. Buenas tardes, Ana, y buenas tardes a todos quienes nos siguen por las redes sociales de INRED. Bien, el derecho a la comunicación es un concepto complejo, no está registrado todavía en los tratados internacionales de derechos humanos, y quienes han desarrollado esta dimensión señalan que el derecho a la comunicación incluye el derecho a la libre expresión, ¿no es cierto?, el derecho a la información, y también tiene una dimensión colectiva que, por ejemplo, incluye justamente el derecho a acceder a las frecuencias de radio y televisión de una forma equitativa y transparente, ¿no es cierto? Pero, como te digo, todavía esto a nivel de tratados internacionales de derechos humanos no está recogido como derecho a la comunicación, está registrado como derecho a la libertad de expresión, derecho a expresarse libremente y el derecho, digamos, a la libertad de prensa, que es la libertad de expresión ejercida a través de los medios de comunicación. Yo creo que en todo caso, las reformas que se han planteado desde el Ejecutivo, porque recordemos que hay 18 proyectos de reforma a la Ley de Comunicación, prácticamente presentados por todo el espectro político que está en la Asamblea Nacional. Este proyecto del Ejecutivo yo creo que en definitiva sí significa un gran avance, por 2 razones. Uno, porque se reconoce expresamente la vigencia de los estándares internacionales de libertad de expresión, y eso es un avance sumamente importante. El segundo, que es el desmontaje de este sistema punitivo que estaba enfocado en sancionar a los medios de comunicación y periodistas. Con el desmontaje de este sistema podemos entonces pasar a una agenda más, digamos, positiva, que podría desarrollarse a través de lo que queda en vigencia de la Ley de Comunicación. Ahora bien, Ana, la vida es un derecho humano y se complementa con el ejercicio de otros derechos como la salud. El ejercicio del derecho a la salud es apoyado con los otros servicios como son hospitales públicos y privados. ¿Podemos pensar de similar manera y decir que los medios de comunicación son servicios públicos que nos posibilitan el ejercicio del derecho a la comunicación? Bueno, esta pregunta tiene una relación directa con cómo se entiende el derecho a la comunicación. Y creo que cuando estamos hablando del derecho a la comunicación, si bien es un derecho humano fundamental y en la Constitución está puesto como un derecho necesario para el buen vivir, no es lo mismo que el agua, en el sentido que, como solemos decir en las campañas o en las acciones que hemos realizado sobre el tema del derecho a la comunicación, el derecho a la comunicación es un derecho, pero a la vez permite ejercitar los otros derechos. Y eso le da una característica distinta que tiene mucho que ver con la relación que hay entre la posibilidad de que este derecho se lo ejerce de forma colectiva y a la vez de forma individual.
Entonces, cuando hablamos de la reforma que se hizo constitucional, cuando el presidente Correa propuso hacer esta modificación en el artículo en el que incluía el tema de servicio público al derecho a la comunicación, si bien más que textualmente la modificación no quitaba la especificación, no quita de hecho la especificación de que la comunicación es un derecho, pero aumentaba que a la par es un servicio público. El problema más ahí viene en el ámbito político, de cuál es el uso que este gobernante quería darle a esa modificación y por qué era más importante hacerla que promover la apropiación del derecho a la comunicación. Y creo que ahí vino una de los debates, porque nosotros podemos entender que la comunicación, siendo un derecho, se puede ejercitar en distintos ámbitos de acción, desde el público, el privado, o en Ecuador lo definimos el comunitario. Hay otros países en el que lo definen de distintas formas, pero la idea es cómo muestras que hay diversos sectores dentro de un sistema de comunicación. Y no solamente puede ser especificado como un servicio público, porque en la concepción de cómo lo veía el ejercicio del poder anterior, del gobierno anterior, era un ejercicio de uso político y lo estaba juntando como si que la comunicación era un tema que dependía y debía pasar por el Estado. Y ahí ya hubo una tergiversación de lo que implica lo público, ¿no? Porque se confundía lo público con el gobierno en ejercicio del poder y no lo público como el Estado y la sociedad. Entonces, creo que eso era una de las dificultades que generó justamente todo este enrollo de no entender que el derecho a la comunicación es un derecho y que no necesariamente puede pasar a ser algo controlado solamente por el Estado, sino en una diversidad de actores. Para dirimir este problema epistemológico, el gobierno ha decidido consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Este es el camino correcto o acertado, César? A mí me parece que es una vía muy buena, en la medida en que esto nos va a dar luces, y no solamente a escala nacional, sino a nivel regional, sobre precisamente este punto. Es decir, si la comunicación es un servicio o es un derecho, ¿no es cierto? Entonces me parece que un fallo de la Corte Interamericana va a resolver esto y eso de una vez zanjaría cualquier discusión que se plantee en cualquier otro Estado miembro de la OEA o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre leyes de comunicación. Entonces me parece que es un camino bastante interesante. Entiendo que también eso facilitaría la reforma constitucional, ¿no es cierto? Porque ya un fallo de la Corte Interamericana simplemente se incorpora a la Constitución simplemente como un instrumento más. Recordemos que la Constitución reconoce que los fallos y los tratados internacionales de derechos humanos se aplican de forma directa en el caso de que sean más favorables. Entonces, en ese caso, un fallo de la Corte en el sentido de declarar que la comunicación es un derecho, pues va a ser fácilmente incorporable a la Constitución. Muchas gracias. ¿Y por qué consultar a la Corte Interamericana y no dejar esto en manos de nuestros asambleístas, Ana? Yo creo que es una acción más para legitimar la decisión, digamos, y para tener los argumentos necesarios para poder hacerlo, además que es una reforma que se lo hizo a nivel jerárquico de leyes, que no puede pasar solamente por un tema de la asamblea, ¿no? Entonces, creo que más va por esa necesidad de legitimar esto y de ratificar que este gobierno actual está de acorde a los estándares internacionales. O sea, es como una muestra, es una seña de que algo está cambiando. Entonces demuestra que está apertura al sistema interamericano, que el gobierno anterior lo había cerrado incluso. Entonces, pero vamos a pasar a otro aspecto. Hay opiniones que dicen que las reformas no eliminan el espíritu represor de la Ley de Comunicación, ya que las funciones de la Superintendencia de Comunicación, que especialmente persiguió a los medios de comunicación privados, pasan ahora a la Defensoría del Pueblo y otras pasan a la Cordicom. ¿Qué piensas?
Bien, yo creo que hay un error de apreciación con esta interpretación, porque finalmente lo que sucede es que el régimen de sanciones desaparece. Y la Defensoría del Pueblo no es que va a aplicar sanciones a los medios de comunicación, ni el Cordicón tampoco. Lo que hace la Defensoría del Pueblo es básicamente lo que hace actualmente, es decir, la Defensoría del Pueblo puede patrocinar causas de quienes se sientan afectados por algún elemento o algún contenido de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y lo que hace la Defensoría del Pueblo es acompañar a esta posible víctima ante los jueces. Y son los jueces los que finalmente van a emitir sentencia, ¿no es cierto? Pero es un proceso judicial, no es que la Defensoría asume la tarea de la Supercon o la Cordicón asume la tarea de la Supercon, es un proceso totalmente distinto. Y lo otro que es interesante señalar del papel de la Defensoría del Pueblo es que básicamente la Defensoría del Pueblo puede hacer una ponderación de derechos y puede fallar perfectamente a favor de la libertad de expresión, puede decir: mire, señorita, usted no tiene razón en este reclamo a los medios de comunicación, no le vamos a acompañar en este proceso. Puede hacerlo, porque también se trata de un derecho humano fundamental que también tiene que garantizar y tutelar la Defensoría del Pueblo. Entonces no es que per se la Defensoría del Pueblo va a fallar o va digamos, a ponerse en contra de los medios de comunicación o de los periodistas, ¿no? Esto es como digo, una ponderación que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo. Ana, los principios de protección a los derechos humanos que maneja la Defensoría del Pueblo son suficientes para garantizar el derecho a la comunicación de todos los sectores sociales, o se deberá crear al interior de la Defensoría del Pueblo un departamento especializado para garantizar este derecho o para denunciar, tal sea el caso, las violaciones que se pueden producir por el ejercicio distorsionado de este y que puedan afectar a otros derechos, como por ejemplo el de la honra. ¿Qué piensas de esto? Bueno, sobre la anterior pregunta te quisiera decir algo, que es sobre esto de la eliminación de la Supercom. Y nosotros ahí, en la articulación de medios comunitarios y organizaciones de comunicación comunitaria, que estamos trabajando propuestas y observaciones al proyecto de ley que envió el Ejecutivo, una de las observaciones que vienen desde el sector indígena, de productores audiovisuales indígenas y productores indígenas que hacen contenidos interculturales, y justamente el día de ayer estuvimos reunidos con cineastas. Están muy preocupados sobre cómo se va se va a cumplir el tema de los parámetros que está estableciendo la ley. La Supercom se supone que era el ente que debía hacer cumplir la ley, ¿no? Este organismo fue introducido pocos días antes de la aprobación de la ley de una forma sin discusión, en la que básicamente no contó con las observaciones de ninguna de las organizaciones con las que la ley de comunicación, cuando fue aprobada anteriormente, se presentó. Entonces, desde ahí ya tuvo su cuota de ilegitimidad, ¿no? Y se convirtió en un ente sancionador que pasó a ser el sujeto de la ley, ¿no? Por todas las sanciones que representó y por el personaje que también estaba a cargo de esta Supercom. Pero nosotros creemos que ahí hay un debate muy fuerte entre el tema de cómo solucionar el tema de la supuesta autorregulación. Nosotros creemos que tampoco es la apuesta la autorregulación de los medios, y eso es algo que el gobierno lo ha estado diciendo, Andrés Michelena lo ha estado diciendo como una de las propuestas de la ley, de que le están apostando a la autorregulación. Nosotros creemos que eso no es posible, y los dos ejemplos son claros. En el tema de la producción nacional y en el tema de los contenidos interculturales, los medios de comunicación, ni siquiera recibiendo una sanción, han cumplido con lo establecido en la ley. Ni siquiera ha habido medios, incluso que productores indígenas, que nos han dicho que los medios prefieren pagar la sanción y la multa antes que colocar un programa hecho por los pueblos indígenas que ellos han ido a ofrecer a los medios. Entonces, creemos que ahí hay que mirar justamente cuál fue el conflicto de crear un sistema sancionador que casi pasó a reemplazar los juzgados. O sea,
a duplicar los juzgados de algo que es un derecho, digamos, la libertad de expresión. Entonces creemos que sí es sano que este organismo se elimine, pero hay que mirar un mecanismo para que los medios de comunicación de alguna u otra forma y la ciudadanía tenga el poder de intervenir en los medios para que cumplan con ciertas cosas que no lo van a hacer por naturaleza y no lo van a hacer por gusto ni por voluntad, ¿no? Y la muestra es lo de los contenidos interculturales, la música nacional, el tema de la producción independiente, el tema de la producción nacional. Son temas que están ahí y que preocupan a los colectivos de cineastas, a los colectivos indígenas, y que hay que mirar cuál va a ser el mecanismo para que ya sea la Defensoría del Pueblo o las funciones que asume Cordicom, porque muchas de las funciones que estaban en la superintendencia van a pasar a Cordicom, cómo las va a hacer cumplir, porque si no, vemos ahí que puede haber justamente un vacío de salir, de volver nuevamente al tema de aquí estamos en autorregulación, y ese es el discurso que creemos nosotros tampoco es el adecuado. César, ¿qué es lo que tú piensas de la autorregulación? ¿Crees que puede ser eficaz? ¿Cómo lo ves tú desde Fundamedios? La autorregulación definitivamente es el mecanismo apropiado y que funciona en muchísimas partes del mundo, precisamente para poder garantizar el derecho a la libertad de expresión sin una intervención invasiva del Estado, y que al mismo tiempo pues los medios de comunicación cumplan ese rol social que también tienen. Y yo creo que en el Ecuador no hemos tenido ninguna experiencia de autorregulación, entonces no podemos conversar al respecto, no podemos decir que ha fracasado la autorregulación en el Ecuador, porque finalmente no ha existido. Solamente hay dos experiencias, ¿no es cierto?, que es dos defensorías, una del lector en el diario Hoy, que funcionó durante muchos años, y la Defensoría del Televidente que la creamos en Ecuavisa, ¿no es cierto? Pero esos son los dos únicos casos de autorregulación que ha existido en el Ecuador. Ahora, yo no creo que el tema que mencionaba Ana hace un momento del incumplimiento de los medios de los temas de producción nacional, de promoción de la producción nacional, ¿no es cierto?, tanto musical como audiovisual, haya sido un problema de falta de sanciones o que los medios se niegan terminantemente a pasar contenidos de este tipo. Hay muchos problemas alrededor, problemas de producción, problemas que no se resolvieron con la ley, porque lo que hizo la ley es tratar de imponer a los medios de comunicación estos contenidos sin que el Estado promoviera políticas públicas de impulso a la producción, ¿no es cierto?, que era realmente lo que se necesita en este momento es eso, impulsar la producción, para que tú puedas tener producción de calidad, tanto audiovisual como musical, que pueda ser competitiva con los productos que vienen del extranjero. Es lo que ha hecho Colombia, y Colombia es, digamos, una potencia en industrias culturales, en lo que se llama el sector económico naranja, ¿no es cierto? Es el 30% del PIB colombiano es industrias culturales, y ellos nos impusieron a los medios de comunicación contenidos. Lo que hicieron es promover la producción. Yo sí creo que hay que incentivar el diálogo entre los distintos sectores para que los medios de comunicación puedan y deban promover a la producción nacional, tanto musical como audiovisual. Hemos conversado con los artistas nacionales, por ejemplo, y ellos están muy conscientes de que el 1 por 1 no funcionó. Y no funcionó porque básicamente lo que hizo este esquema es enfrentar a los artistas con los medios de comunicación. Y he conversado perfectamente, me dicen, antes yo iba a un medio de comunicación y dejaba mi disco, me promocionaban, no había problema. Ahora es una imposición, y no lo hacen con gusto, no lo hacen con realmente poniéndole que digamos cariño, ¿no?, a la promoción. Entonces yo creo que sí hay que explorar, hay que darse la oportunidad como país de explorar mecanismos de diálogo, mecanismos de autorregulación.
yo creería que eso es uno de los aspectos de la reforma que yo sí pensaría que se podía avanzar más, ¿no es cierto?, en diseñar directamente ya mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, pensábamos que se podía crear un consejo de la prensa ecuatoriana, tal como existe el Consejo de la Prensa en Perú o el Consejo de la Prensa en Chile, ¿no es cierto?, que sea el mecanismo con el cual los medios de comunicación puedan autorregularse en serio, ¿sí? Porque hay que diseñar mecanismos serios, institucionales, de autorregulación. ¿Alguna respuesta de esto? Que creo que un poco el tema y las observaciones de quienes han hecho como estas miradas hacia el peligro también de que se pase a una ausencia también, a una ausencia de posibilidad de canalizar, tiene que ver mucho con justamente esos pocos espacios de diálogo que se dieron para hacer cumplir la ley y que no sea un tema que venga desde el Estado, desde el gobierno, para que se cumpla, sino más bien justamente parta de los propios actores sociales que exigen y que los medios de comunicación lo cumplen. Pero el conflicto está en el momento en el que el tema de la autorregulación se relaciona mucho con la ausencia, por ejemplo, con estas visiones ya más esquemáticas y clásicas liberales que dicen que no exista la ley. O sea, la mejor ley es la que no existe y la mejor ley es la que no nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, hay muchos temas en la autorregulación, este es uno, o sea, el tema de la producción, el tema de los contenidos, pero hay otro tema en el tema de las frecuencias, por ejemplo. La autorregulación no funciona en el tema de hacer políticas de frecuencias para desconcentrar y luego distribuir. Si no existe una ley que especifique formas de desconcentración, los propios propietarios que están concentrando los medios no van a hacerlo voluntariamente, un tema de desconcentración. Entonces, hay temas que deben estar presentes en la ley y que se deben mirar mecanismos para que los actores sociales que necesitan ejercer justamente su derecho a la comunicación a través en los canales de comunicación y en los medios de comunicación lo puedan hacer a través de algún mecanismo institucional que no sea que viene desde arriba, pero que sí exista un mecanismo que permita poder exigir estos derechos y hacerlos cumplir. Hay una máxima, que me estaba acordando en el momento que le escuchaba a Ana, una máxima que dice que es necesario en los temas de comunicación la mínima regulación posible y la mínima regulación necesaria y la máxima posible, ¿no es cierto? Y yo creo que es eso lo que hay que hacer. En el tema frecuencias yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que regular y tiene que poner reglas claras para que se asignen las frecuencias de una forma equitativa y transparente. Eso es innegable, eso sí no puede dejarse simplemente a la acción, en este caso del mercado o de los actores actuales o propietarios de los medios de comunicación. Tiene que haber algún tipo de regulación. Hay aspectos que evidentemente no pueden ser autorregulados. ¿Qué sí puede ser autorregulado? Por ejemplo, el ejercicio del derecho a la réplica, el ejercicio del derecho a la rectificación, ¿no es cierto? Puede ser regulado perfectamente o autorregulado todos estos temas de promoción a la producción nacional, ¿no es cierto? Eso puede ser dialogado, acordado y puede haber mecanismos eficientes de autorregulación. Otro aspecto en el cual no puede haber autorregulación y el Estado tiene que intervenir es, por ejemplo, en las franjas horarias, ¿no es cierto?, en los tipos de programación de acuerdo a las franjas horarias. Eso es un estándar, eso pasa aquí y pasa en cualquier otra parte del mundo. El Estado define las franjas horarias donde tiene que pasarse cierto tipo de programación y donde tiene que darse un cierto tipo de protección a la niñez, por ejemplo. Eso es innegable. Entonces, no es que todo vamos a dejarlo a la autorregulación, no. Hay aspectos que se puede autorregular y hay aspectos en los cuales el Estado evidentemente tiene un papel que cumplir. Aquí vemos el tema de la autorregulación y cómo podemos ver dos puntos de vista. Se necesita la ley, se necesita la intervención del Estado. ¿Cuáles son los mecanismos para controlar o regular de manera adecuada? Podemos ver. Vamos a pasar a un siguiente punto. Otro aspecto en disputa es el rol de los medios de comunicación públicos y la existencia o no de medios oficiales del gobierno.
¿Cuál es la diferencia entre un medio de comunicación público y un medio de comunicación oficial? Le preguntamos a César. En realidad no debería haber este término de medios oficiales, ¿no? O sea, debería simplemente avanzarse hacia medios realmente públicos, que son medios al servicio del público, medios al servicio de los ciudadanos, no del partido político en el poder, no del gobierno de turno, sino al servicio de los ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Significa calidad, pluralidad, ¿no es cierto?, transparencia. Hay varios estándares, varios, digamos, parámetros para medir realmente el cumplimiento de un medio público. Pero básicamente yo creo que los principales parámetros es la autonomía financiera y la independencia editorial. Y eso es algo que hay que empujar. Me parece que las reformas de la ley lo que nos señalan más bien es abrir un camino, porque lo que nos dice es que viene una ley de medios públicos en camino. Eso es lo que yo interpreto del artículo tal como queda reformado, ¿no es cierto? Y me parece que es una opción muy interesante que los medios públicos cuenten con su propia ley para que de esa forma se garantice todos estos principios de los que estoy hablando. Y por ejemplo, haya lo que existe en otros países del mundo, que es el control político a los directivos de los medios públicos, como cualquier otro funcionario, como un ministro, etcétera, etcétera, tiene que someterse a control, ¿no es cierto?, de las fuerzas parlamentarias o de los ciudadanos directamente. Entonces, esos aspectos me parece que son importantes. Ahora, los medios oficiales es una derivación de esta categoría que apareció en la ley de comunicación original, ¿no es cierto?, en la cual, bueno, sabemos cómo se creó ese gigantesco estado de propaganda, ese aparato de propaganda, y básicamente los medios catalogados como oficiales fueron utilizados para eso. Yo no estoy seguro de que eso tenga que permanecer en la ley y puede ser motivo de una reforma posterior o ya en el debate parlamentario que se lo reforme. Ana, la Constitución dice que los medios públicos deben tener el 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Se supone que en este 33% se incluirían los medios oficiales. ¿Por qué los medios públicos y oficiales deben tener acceso por igual al que tienen asignados los medios privados y los medios comunitarios? Igual, en eso coincidimos en que no debería estar esta clasificación de medios públicos oficiales porque es una contradicción. Los medios públicos se deben a la sociedad y no pertenecen al gobierno de turno, y creo que la confusión ahí hizo que muchos de los medios públicos se conviertan en eso, en una voz oficial del gobierno de turno, y eso deslegitimó y además confundió mucho de la posibilidad de qué implica un medio público. Cuando se planteó esta división de lo del porcentaje, se miraba que un medio público, porque además eso de los medios públicos oficiales también fue algo que apareció a último momento en la ley, no estaba en ninguna de las propuestas de ley, apareció tal vez un día antes en la ley. Entonces, una de las cosas que se pensaba cuando se colocaba el porcentaje era de que un medio público puede ser, por ejemplo, los medios de las universidades públicas, medios de espacios que necesitan un medio público, como es la Universidad Central, por ejemplo. Lleva años peleando por una frecuencia y hasta el momento no tiene una frecuencia. Cuando hubo una frecuencia disponible aquí en Quito, la frecuencia que quedó disponible, que dejó Radio Disney, pasó a ser la frecuencia del Ministerio del Interior. Entonces, desde ahí tú veías que es Radio Vigía, ¿no? Entonces, de ahí tú miras cuál era el enfoque de entendimiento de los medios públicos y la priorización que se daba a ese porcentaje de frecuencias para los medios públicos. Entonces, si es que no hay una definición clara de qué es un medio público, ese porcentaje se convierte también en una cuestión muy dispersa, porque es difícil que, o sea, digamos, es incluso hasta peligroso que tanto porcentaje sea para medios considerados oficiales. Entonces, creo que si es que no hay una buena definición, esa distribución se convierte en una cosa también un poco ambigua, ¿no?
Entonces, por eso es importante la definición del medio público, los mecanismos de que ese medio público en realidad sea un medio público al servicio de la ciudadanía y que tenga independencia de los poderes de turno. En el caso de que se vea necesario hacer una revisión del porcentaje de frecuencias a las que acceden los medios públicos y se las deba reducir, ¿a qué sector se deberá asignar las frecuencias libres y por qué? A ver, yo creo que en esto es importantísimo el preservar la reserva de espectro para los medios comunitarios. Eso creo que está fuera de toda discusión, ¿no es cierto? Ese 33 o 34% para los medios comunitarios es algo que tiene que conservarse y tienen que aplicarse políticas públicas de incentivo a los medios comunitarios para que puedan llegar a ese porcentaje, ¿no es cierto? Porque lo que hemos visto en estos 5 años de vigencia de la ley es que en realidad el sector comunitario de la comunicación sufrió un retroceso. Y en esto quizás Ana tenga incluso más información, pero de lo que nosotros hemos mapeado, en realidad hubo un retroceso del sector comunitario. Incluso los 17 medios que se entregó a distintas nacionalidades, ¿no es cierto? Muchos de esos medios, la mayoría ya desaparecieron, tuvieron que cerrar sus puertas o fueron entregados finalmente a sectores oficialistas, ¿no es cierto? Finalmente tuvieron que ser, por la situación económica, revertidos a sectores oficiales. Entonces, yo creo que hay que propiciar, si ponemos en el papel simplemente esa reserva del espectro para los comunitarios y les dejamos solos, esto va a quedar en el papel. Hay que aplicar realmente políticas públicas de incentivo al sector. Y yo no veo ninguna razón para conservar los otros 2/3. Es decir, los públicos no deberían tener 1/3 de frecuencias y los privados no deberían tener tampoco 1/3 de frecuencias. Debería dejarse eso absolutamente libre. Incluso considerando dos aspectos. El Estado en realidad, como bien decía Ana, no necesita tantas frecuencias. Lo que se ha propiciado en estos 5 años es más bien que el alcalde de la ciudad más recóndita del país tenga su emisora de radio y tenga, cuando digo su emisora de radio, es eso, o sea, el alcalde promocionándose y haciendo uso de la radio para promocionarse políticamente, ¿no es cierto? Es algo que vemos constantemente. Entonces, realmente yo creo que sí hay que poner reglas muy claras a los medios públicos, definirlos, fortalecerlos. No por más medios públicos vamos a tener mejores medios públicos, al contrario, hay que fortalecer los que existen y los que sean necesarios. Y cuando se habla del sector privado, que muchos dicen, bueno, es que existe un monopolio o un oligopolio de los medios privados, en realidad la situación de los medios privados en el Ecuador es bastante precaria. La mayoría son microempresas, empresas familiares, y hay una dispersión enorme. En realidad, concentración, lo que hemos encontrado es en 3 grupos, ¿no es cierto?, que los conocemos: el grupo del asambleísta Jorge Yunda, el grupo del señor Ángel González y el grupo de Lenin Andrade en Manabí. Esos son los 3 grupos que hemos visto que hay concentración. Luego hay una infinidad de medios de comunicación en muchas manos, y en realidad cuando se habla del sector privado no estamos hablando de una sola cosa, eso es lo que quiero decir, sino que hay muchas voces, hay muchos dueños, hay muchos propietarios de los medios de comunicación privados. Y yo creo que es importante que incluso se abra más ese juego, ¿no es cierto?, que se dé reglas claras, transparentes, incluso considerando que estamos en medio de una transición hacia lo digital y que eso multiplica la disponibilidad del espectro radioeléctrico prácticamente por 10. Entonces, en realidad, frecuencias en este momento no es que van a faltar. Lo que yo creo que falta son proyectos comunicacionales fuertes y sólidos que se puedan asentar en el tiempo. Con respecto a este cambio de porcentaje, si se diera, para ti, Ana, ¿cuáles son las frecuencias libres y a quién se debería asignarles? Yo creo que ahí hay que colocar un punto más, o sea, un punto más, que es: no basta con que exista un porcentaje establecido en la ley, que ya fue una de las luchas
las cuales por la lucha del sector comunitario es que se logra colocar esta distribución equitativa de frecuencias, algo que antes ni siquiera estaba entendido por ninguno de los asambleístas. Incluso había algunos asambleístas que nos decían, cuando les decíamos el 34% para medios comunitarios, hay que plantearlo, nos decían no es posible porque el espectro no es una salchicha y no se puede distribuir en partes iguales. O sea, ese era el criterio de los asambleístas de la época cuando se discutió la ley de comunicación. Ahora vemos de que eso está ya entendido, de que dentro del espectro radioeléctrico debe haber un porcentaje para este otro sector llamado comunitario, que te plantea otro tipo de comunicación, que no es la comunicación comercial y que tampoco corre el peligro de estar vinculado al poder de turno, ya sea de un gobierno local o de una autoridad nacional. Pero hay un punto más ahí que nosotros miramos en las reformas de la ley de comunicación que envió el gobierno, el Ejecutivo. Hay un punto que nos parece muy preocupante, que tiene que ver que esta reserva del espectro tiene una articulación estrictamente directa, o sea, hay un hilo que los cruza y los amarra con el tema de concentración de frecuencias. No podemos hablar de que puede haber este porcentaje y de que va a ser posible este porcentaje si es que no existe una redistribución de frecuencias, o sea, una desconcentración primero para redistribuir. Y lo que vemos ahorita es de que las frecuencias disponibles y de las que está insinuando, digamos, el Ejecutivo de que van a ser las que se van a distribuir para los medios comunitarios, porque hay muchas, son las frecuencias que se encuentran en los espacios alejados, en ciudades alejadas, en lugares donde no existe, digamos, existe tal vez muy poca población, y son frecuencias consideradas incluso marginales, que pueden ser consideradas incluso de muy poca capacidad de, por ejemplo, sostenibilidad, ¿no? Y lo que está sucediendo es de que este porcentaje está estrictamente articulado y enlazado con el tema de la forma en la que se va a distribuir las frecuencias y el concurso de frecuencias. Y ahí hay un peligro muy fuerte en esta reforma que está planteada y en las declaraciones de Andrés Michelena sobre que se van a plantear concursos diferenciados para medios comunitarios y medios privados. Para nosotros eso es un mal entendimiento de lo que se planteó en las propuestas del diálogo, cuando se hizo el tema de la ley de comunicación y el diálogo por la comunicación, porque lo que nosotros estábamos planteando como sector comunitario era diferenciación de requisitos, formas de participación, acciones afirmativas diferenciadas, puntajes extras a medios comunitarios, diferenciar los formularios económicos, diferenciar la forma en la que presentas la documentación, la facilidad de estudios técnicos, pero no la diferenciación de concursos. ¿Por qué? Porque esto es una trampa. La diferenciación de concursos implicaría que, por ejemplo, el argumento que están dando los medios privados y el Ejecutivo es de que al diferenciar concursos no se pondrían a competir medios privados con un medio comunitario porque no son lo mismo. El problema ahí, y esta es la trampa, es de que este momento no existen frecuencias disponibles, por ejemplo, en Quito, no existen frecuencias disponibles en Guayaquil, no existen frecuencias disponibles en Azuay, ni en las principales ciudades del país. Eso significa que si no existe un concurso contra un medio privado, un concesionario privado o una frecuencia porque están ocupadas, los medios comunitarios no tendríamos que concursar, no tendríamos frecuencias por las que concursar en estas ciudades donde el espectro está copado. Entonces, el hilo que conduce a este 34% también es con un tema de desconcentración. Si no existe antes de los concursos, antes de hacer las políticas públicas para medios comunitarios, antes de todo, no existe una política de observar el espectro y ver qué medios y concesionarios están incumpliendo la ley. Por ejemplo, el Fantasma González, el señor Yunda, hay varios concesionarios también nacionales que tienen concentración de frecuencia, incumplen artículos de la ley de comunicación, como por ejemplo el señor José Cueva de Radio La JC Bruja, incumple 3 artículos de la ley de comunicación. Su hijo es propietario de una frecuencia en la misma ciudad, lo cual está prohibido por la ley.
tiene 2 matrices, lo cual está prohibido por la ley, y tiene un sistema de concentración indirecta. Entonces, hay un tema ahí que hay que observar previo a hacer el tema del 34%. Entonces, si es que no se observa todo eso, lo que va a suceder, y eso es lo que nosotros lo consideramos una trampa en esta reforma, es que van a decir, bueno, vamos a hacer concursos diferenciados, pero concursen por esta frecuencia que está acá, alejada, a los medios comunitarios, mientras los concesionarios privados se mantienen con el espectro concentrado en las grandes ciudades donde se necesita tener otra visión de las problemáticas y otras voces que representan los medios comunitarios. Entonces, ahí hay un punto muy claro y es básicamente solo basta con ver las frecuencias y la concentración del espectro. Si es que se hace de esa forma, en Quito los medios comunitarios nunca podríamos acceder a una frecuencia, porque las frecuencias se haría un concurso por las frecuencias privadas, las que ya están ocupadas, y no hay frecuencias disponibles para medios comunitarios. Y los medios comunitarios nos iríamos a competir entre medios comunitarios por la frecuencia más alejada en donde sea. Entonces, esto se convierte en una forma de limitación de cobertura indirecta, lo cual viola todo los parámetros, por ejemplo, de radiodifusión equitativa y plural de la Relatoría de la Libertad de Expresión, porque es una forma de limitar la cobertura indirecta, porque no es que te están diciendo ya no puedes tener, como lo decía la ley de la dictadura, ¿no? La ley de la dictadura decía, un medio comunal tiene tantas cuadras de cobertura, y un medio comunitario no podía tener una cobertura más amplia, por una restricción. Pero ahora no te dicen eso, sino te dicen, usted no puede aplicar esta frecuencia porque está ocupada por los privados, hay un concurso de privados, usted puede aplicar a esta frecuencia que tiene esta cobertura y que está en la loma del burro. Entonces, pasa a ser una trampa y una forma de limitación de cobertura indirecta para los medios comunitarios. Entonces, no basta con el 34% si es que no hay una política adecuada de desconcentración del espectro. Otro tema es el acceso de los medios privados de comunicación a las frecuencias. Se supone que la ley promulgada en el gobierno anterior, era para democratizar la comunicación, y una forma de democratizar la comunicación era una distribución equitativa de las frecuencias entre todos los grupos sociales. Pero, ¿cómo fue que con esta ley se destruyeron algunas empresas de comunicación bajo el pretexto de que los empresarios y banqueros no debían invertir en medios de comunicación, pero se crearon otros emporios poderosos e incluso al margen de la Constitución? ¿Cómo se mira esta situación? Sí, yo decía en algún momento que en realidad lo que ha planteado la vigencia de la ley de comunicación ha sido más bien propiciar la concentración de medios. Eso es así. Se lo puede demostrar con cifras, con números. Lo que se debe hacer definitivamente es, yo creo que estructurar reglas del juego claras. Las preocupaciones que plantea Ana me parecen muy válidas, se tienen que despejar esas dudas. Yo creo que lo que cabría ahí es justamente lo que decía Ana en un momento dado, que es, hay frecuencias que se tienen que revertir porque incumplieron la ley, están incumpliendo la ley esos concesionarios y por lo tanto se tienen que revertir, y esas frecuencias deberían ir justamente a este concurso de comunitarios, ¿no es cierto?, para despejar justamente el espectro radioeléctrico en las ciudades más grandes, como planteaba hace un momento Ana, Quito, Guayaquil, Cuenca. Pero, insisto, creo que también hay una enorme posibilidad en el proceso de digitalización de la radio y de la televisión. Ese es un proceso que hay que reconocerlo. No estamos muy informados de lo que está sucediendo. Se adoptó un estándar, ¿no es cierto?, tecnológico, pero de ahí no sabemos a quién se están entregando ya frecuencias digitales. Y eso me parece que es un punto pendiente, tenemos que saber. Lo otro que me parece importantísimo para aclarar en la cancha del juego, que eso me parece indispensable y comparto en lo que dijo Ana hace un momento, hay que
realmente transparentar las cosas, es el informe que está por entregar Contraloría sobre el concurso de frecuencias precisamente. Sabemos que el día lunes se va a dar la lectura a este informe, es importante saber en qué condiciones se llevó ese concurso, ¿no es cierto?, y que se tomen los correctivos necesarios. De la forma en que nosotros hemos observado que se llevó ese concurso, realmente no invita a ser muy optimistas. Creemos que, al contrario, se incumplieron muchas normas, muchos estándares, no se lo manejó de forma transparente, se propició justamente una mayor concentración de medios de comunicación, y es necesario que todo eso se conozca para no cometer los mismos errores en el futuro. Creo que, en definitiva, estas reformas son una oportunidad para poder avanzar en lo que yo decía era la agenda más positiva de la ley de comunicación, dejar atrás este periodo de sanciones y de un régimen punitivo, y más bien entrar a discutir estos temas que son realmente los importantes, porque significan el futuro de la comunicación en el Ecuador. Ya empezamos a hablar un poco de esto, pero bueno, es público que ahora los emporios de comunicación están en manos del mexicano Ángel González, contraviniendo la ley y la Constitución, del radiodifusor Jorge Yunda, ahora asambleísta, la familia Alvarado, que estuvo vinculada al gobierno anterior, y la familia Andrade en el caso de la costa, especialmente en Manabí. ¿Qué podemos hacer con estos emporios? Una de las cosas que estableció la ley de comunicación cuando se aprobó fue que se debía aplicar la auditoría de frecuencias elaborada en 2009. Lo que sucedió con esa auditoría de frecuencias es que no fue aplicada, y solamente la Autoridad de Telecomunicaciones abrió expedientes informativos hacia distintos medios que estaban incumpliendo varios de los artículos, digamos, observaciones de la auditoría de frecuencias, como el tema de, por ejemplo, venta de las concesiones, transferencias sin autorización, el tema de no operación, pero hubieron ahí varios de los razones, de las causales, digamos, de incumplimiento para reversión de frecuencias que nunca se aplicaron. Una de estas causales justamente es el tema de concentración. La ley tiene dos artículos claves, que son el artículo 113 y el artículo 114, que hablan sobre estos mecanismos de concentración que tenía que la Autoridad de Telecomunicaciones observar. El uno es que hay una prohibición de que no pueden concesionarios tener más de dos matrices en una misma, o sea, no pueden tener más de dos radios matrices, no pueden tener más de, televisiones matrices, pueden tener repetidoras, pero no matrices. Ese es uno de los incumplimientos que tiene Yunda, por ejemplo, o sea, la familia Yunda, que tiene empresas porque él ya no aparece. Él hizo ahí unas modificaciones de socios en las que ya no aparece él, sino aparece su sobrino, aparece su esposa, aparece, distintos mecanismos de ocultar que finalmente él tiene ahí un enlace de concesiones, ¿no? El otro, ese también estaría incumpliendo Ángel González, pero de una forma indirecta y en una tercera escala. O sea, a Ángel González tú no lo encuentras en ninguna de las concesiones. Entonces la Autoridad de Telecomunicaciones decía, no, pero ¿cómo? Si él no aparece aquí, no aparece. Y luego te decían, no, pero es que son distintas empresas. La Joya Estéreo tiene una empresa, la Metro tiene otra empresa, la Tropicálida tiene otra empresa, y así todas las radios de Ángel González tienen otras empresas. Toca hacer un ejercicio de una tercera capa para llegar a las empresas que están en Uruguay o en Argentina, para llegar a los concesionarios dueños, familiares y accionistas de las empresas de González. Entonces, ese ejercicio de cumplimiento de los artículos de la ley de comunicación que hablan sobre la desconcentración nunca fueron aplicados por la Autoridad de Telecomunicaciones. Tampoco fueron observados por la Supercom, que sí era una de sus competencias. Y el punto es de que Ochoa se dedicó a perseguir a los medios, pero nunca aplicó una de sus competencias, que era verificar que el espectro radioeléctrico esté siendo bien utilizado y no mal utilizado de forma, digamos, como está haciendo, ¿no? Nunca lo hizo. Entonces, lo que se hizo antes del concurso de frecuencias fue
algo que para nosotros lo miramos como una especie de limpieza del espectro. Se abrieron expedientes contra concesionarios que estaban incumpliendo las observaciones de la auditoría de frecuencias, les dio un tiempo de plazo para dar argumentos de descargo y Arcotel cerró el proceso. Con eso, todos los concesionarios que habían sido observados en el informe de auditoría de frecuencias, incluyendo Yunda, pudieron concursar en el concurso de frecuencias, pero también quedaron descalificados porque no hicieron ni siquiera unos cambios, ni siquiera ocultaron. El fantasma en eso es más práctico, el fantasma se oculta. Yunda ni siquiera se oculta, ¿no? Entonces fue descalificado en el concurso de frecuencias. Entonces, en eso no coincidimos con César. Nosotros sí creemos que el concurso debe continuar y que se debe continuar y debe concluir, pero se tienen que hacer observaciones a los casos en los que específicamente participaron concesionarios. Por ejemplo, este sería el momento en el que la Autoridad de Telecomunicaciones tendría para no otorgar las frecuencias a los actuales concentradores. Este es el momento, porque el artículo de la ley dice que no puede otorgar una concesión de frecuencias. Entonces, este es el momento que sería para hacerlo. Segundo, hay varios medios comunitarios que estamos participando en el concurso y que exigimos que nos den un resultado al concurso. Segundo, hay varios medios que ya han recibido la concesión. ¿Y qué es lo que va a suceder con esas concesiones? ¿Se ilegitiman? ¿Se regresan al Estado? ¿Vuelven a estar en el aire los medios que ya obtuvieron la concesión? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, hay una necesidad ahí de que la salida que pueda dar la Contraloría no tiene que ser la suspensión del concurso, tiene que ser la observación de varias de las cosas que en el concurso pueden haber ocurrido que hayan permitido que se realicen injusticias o irregularidades. Una de esas es este tema. ¿Cómo blanquearon la situación de quienes estaban incumpliendo la ley para que puedan participar? El señor Fantasma cambió de empresas y como no está presente, concursó y es muy posible que vuelva a tener varias de sus frecuencias. Pero a otras de sus frecuencias, varias, de hecho, 2 de sus estaciones de radio tiene concursantes comunitarios contra esas frecuencias. El señor Yunda tiene varios concursantes comunitarios contra sus frecuencias. De hecho, una de las radios que pertenece al sistema vinculado a las empresas Yunda es La Otra, y es una de las radios por la que está compitiendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, hay varios mecanismos, pero también hay cosas que el concurso, desde su planteamiento, y eso ya es un error no solamente del concurso, sino de la ley de comunicación, de cómo se definió a los medios comunitarios. Y ahí viene el problema de casos específicos, y que sería para los medios privados casos emblemáticos, como el de Radiovisión o Radio Democracia, contra quienes están concursando medios comunitarios de las iglesias, ¿no? Y ahí viene un tema que nosotros es indispensable también mirar en el tema de medios comunitarios. ¿Cómo se definen los medios comunitarios? Y cómo se definen las acciones afirmativas que van a recibir los medios comunitarios. Porque no es lo mismo la necesidad que pueda tener una comunidad indígena, campesina, afrodescendiente, de mujeres, que una iglesia evangélica que ya en sí es un poder mediático, como la Iglesia Adventista, por ejemplo, o como la HCJB. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que dar acciones afirmativas a un grupo de poder como es la Iglesia? Entonces, nosotros creemos que si no hay una adecuada definición, pasan este tipo de cosas. Entonces, compite Radiovisión contra la Iglesia Verbo Divino y la Iglesia recibe más puntaje porque es comunitaria. Entonces, creo que esas cosas mancharon el concurso, pero para nosotros son cosas que se tienen que observar directamente, pero no implica la suspensión del concurso como mecanismo y como el momento en el que está. Varios de los medios que nosotros articulamos con 12 medios de comunicación comunitarios que están concursando, si es que el concurso se para, se perderían 12 radios comunitarias nuevas, 2 televisiones nuevas en Otavalo, en Ibarra, en Guayaquil, en Azuay, en Quito, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas propuestas de comunicación? Entonces,
hay ahí un peligro muy grande y nosotros creemos que la salida no es la suspensión, porque además, ¿qué va a pasar con quienes ya obtuvieron la concesión en el mismo proceso y que ya tienen la concesión por 15 años? Entonces, tienen que observarse hacerse otro mecanismo de observación del propio concurso. Y lo otro es de que el concurso para nosotros fue una experiencia, como les digo, o sea, bien llevada y mal llevada, y las cosas positivas del concurso fue que los mecanismos fueron abiertos, hubo posibilidad de que por primera vez los medios comunitarios participen de un proceso en igualdad de condiciones y de acceso a la información. Antes el sistema de otorgamiento de frecuencias era un sistema discriminatorio, a puerta cerrada, en el que no podías acceder si no tenías un contacto adentro de Arcotel. Si es que no había un contacto adentro, tú no podías acceder a una frecuencia. Y eso lo demostraba la auditoría de frecuencias. Entonces, dejar de lado ese sistema abierto y transparente para pasar ¿a qué? Es la pregunta. Y lo otro es qué va a pasar con todas las experiencias de comunicación comunitaria que están concursando, qué va a pasar con quienes ya tienen la frecuencia, que son medios comunitarios y también medios privados, y qué va a pasar con las frecuencias que finalmente se queden sin ser otorgadas porque concesionarios como Yunda fueron descalificados. Por ejemplo, en eso es extraño, pero coinciden ustedes con Yunda, porque Yunda también está a favor de que se suspenda el concurso, porque él está descalificado. Está descalificado en Gamboa Comunicación, que es una de las que tiene las mayores concesiones, y en otras está compitiendo con comunitarios. Entonces, Yunda sería uno de los derrotados de este concurso, uno de estos concesionarios. El Fantasma perdería 2 frecuencias, al menos, en este concurso. Y luego se tendría que observar qué otras frecuencias están siendo mal utilizadas por estos concesionarios. Pero ¿qué pasa con los casos en los que existen esta diferenciación y este mal entendimiento de qué es un medio comunitario, como es el caso de Radiovisión? Entonces, es un tema muy complicado, pero pienso que no es la solución la suspensión, y la propuesta del sector comunitario es de que si la Contraloría determina que el concurso debe suspenderse, vamos a realizar acciones legales porque están incumpliendo un mecanismo que ya se planteó legal, hay frecuencias que ya están otorgadas y que no pueden revertirse o no puede suspenderse un proceso que fue legalizado y que además está en juego mucha de las participaciones posibles de medios comunitarios por primera vez en el Ecuador. Justamente, con respecto a la respuesta, ¿qué es lo que deberíamos hacer con respecto al emporio y con los medios de estas problemáticas de los medios comunitarios? Y con el concurso de frecuencias. A ver, que hayan existido una serie de irregularidades en el concurso de frecuencias no invalida el mecanismo, y en eso estamos de acuerdo. O sea, no se está pidiendo regresar al otorgamiento de frecuencias a dedo. Tiene que haber concursos, y tiene que haber concursos transparentes y concursos limpios. Ahora, el tema ahí es si es que existieron problemas puntuales o existió un problema general de todo el concurso que invalida todo el concurso. Según nuestra visión, existieron problemas que invalidan todo el concurso, porque cambiar reglas del juego, por ejemplo, reglamentos que fueron emitidos ya con el concurso iniciado, es una modificación de las reglas del juego que invalida el concurso. El que no se haya establecido mecanismos de justamente transparencia y rendición de cuentas, las vedurías, las famosas vedurías, que finalmente se estableció una, pero que absolutamente nunca funcionó. No es eso afecta a todo el concurso, no a aspectos puntuales del concurso. Ahora, hay que ver qué es lo que dice Contraloría, qué es lo que encuentra, ¿no es cierto? Porque más allá de los niveles de concentración que estamos viendo, y como te decía Ana hace un momento, a Yunda se le descalificó en una frecuencia, que es Telecanela, ¿no es cierto? Pero las radios, todas las incluso ya hay concesiones entregadas a Yunda dentro del actual concurso.
Entonces, no es que se está desmontando el Emporio Yunda o el Emporio González. Y más allá de eso, yo creo que el concurso en sí mismo no garantizó justamente esta participación transparente. Y el esquema que utilizaron y que nos describía con precisión Ana lo dice. Por ejemplo, el Fantasma González participó con varias empresas, ¿no es cierto?, que en realidad, si bien es cierto que el fantasma se esconde bien, pero en realidad tampoco es que lo hizo de una forma tan cuidadosa. Y de hecho, hay empresas que están concursando que tienen la misma dirección, exactamente, que es un estudio jurídico de Guayaquil, ¿no es cierto?, que funciona además. Esto es insólito en un galpón abandonado cercano al puerto de Guayaquil, ¿no es cierto? Es decir, no es que tampoco era tan difícil encontrar a quienes estaban concursando. Entonces, yo creo que es importante, o sea, no creo que sea una buena idea que los concesionarios de frecuencias bajo este concurso estén afectados por esta serie de irregularidades. Me parece que es indispensable que si Contraloría detecta que hubo problemas generalizados en todo el concurso, sí se proceda a abrir un nuevo concurso. Y ante las preguntas de qué hacer con quienes ya tienen frecuencias, qué hacer con los proyectos de los comunitarios, hay que reconocerlos, esos proyectos hay que reconocerlos y que vuelvan a concursar abiertamente por esas frecuencias, ¿no es cierto? Me parece que es un buen principio para todos, ¿no es cierto?, que tengamos una cancha lo más limpia posible, que no haya ninguna sombra de dudas en las concesiones y que todo sea llevado con absoluta transparencia y absoluta claridad. Eso me parece que es indispensable, porque si no, más adelante puede haber muchos otros problemas, ¿no es cierto? Entonces es necesario que se revise el concurso. Nuestra posición es que sí hemos encontrado problemas generalizados y por eso hemos pedido la suspensión del concurso en varias ocasiones, pero si Contraloría dice no, son problemas puntuales, ok, que siga el concurso y respetaremos los resultados, por supuesto. Con esto llegamos al final del programa. Nos quedan muchas preguntas pendientes, muchos cabos sueltos, críticas y aplausos a la ley y a las nuevas reformas. Bueno, queremos agradecer a la sintonía de todos nuestros amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales y no se olviden de sintonizarnos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias y hasta pronto.